Padre Ángel, que muchos saludos, está en un evento, pues no los van a arrullar. Estudiamos en el Evangelio y hay muchas partes donde Dios habla, Jesús habla de la misericordia, del amor, del perdón, del amor de Dios. Nos habla muy bonito de muchos temas, del sembrador, del hijo que se va y vuelve, habla sobre el buen samaritano, habla de muchas formas, metáforas, para que nosotros entendamos el amor y la misericordia del Señor. El mensaje que Él habla no es solo en ese tiempo que se lo contaba a los apóstoles y a los que lo escuchaban, sino en nuestros días, sigue siendo actual. Podríamos decir que el único que ha partido la historia de la humanidad ha sido un solo hombre, que es Jesucristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Vamos a volver a primaria. ¿Por qué? Porque ha sido el único que ha cambiado la historia. Todos los grandes emperadores, reyes, políticos, empresarios, en todos los tiempos han querido dejar huella y cambiar el mundo, la historia. Ser los únicos, que pasen generaciones y generaciones y ellos solo fueran los únicos que cambiaron la historia. Entonces hagamos grandes monumentos, la Torre de Babel, las pirámides de Egipto, conquistemos el mundo, los romanos, los griegos, los hindúes, los chinos, hagamos la muralla más grande del mundo, hagamos los inventos más espectaculares, pero solo un pescador, solo un hombre sencillo, siendo, claro, el Hijo de Dios, fue el que transformó la humanidad. Habíamos hablado en veces anteriores en las predicaciones que el Señor dice: ve aquí que yo los mando como ovejas en medio de lobos. Él les decía a los apóstoles: van a sufrir, van a ser perseguidos, los van a calumniar, los van a maltratar, los van a sacar, porque ustedes están conmigo. Ustedes siguen el mensaje de Dios. Y hablamos en una predicación anterior de que ¿quién es el que rige este mundo? La maldad, el demonio. Que claro está, hay gente buena y hay lo que se llama equilibrio de poderes, donde se trata de que haya algo que nosotros hablamos en derechos humanos y en la Constitución, lo que debería de ser: derecho a estudiar, derecho a trabajar, derecho a tener familia, derecho a ser feliz, pero que es muy difícil. Si vemos en la realidad, conseguir trabajo es difícil, tener buena salud es difícil, sistemas masivos de transporte, los invito a que tengan interactúen con Transmilenio y vamos a entender que las cosas en la letra es maravilloso, pero en la vida real se distorsionan un poco, cambian. Él les estaba diciendo a los apóstoles que estuvieran preparados, porque cuando él tuviera que bautizarse, en esa palabra que él utiliza, no es solo cuando estuvo con Juan el Bautista y que se bautizó por humildad y en el cielo dice una voz: este es mi Hijo amado, y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y está el Hijo ahí en el Jordán, sino que ese bautismo es ese paso de fuego que él tenía que dar su vida y tenía que entregarse, y que ya la cosa no sería igual. Acordémonos cómo andaban los apóstoles. Ellos andaban, mejor dicho, como decimos, montados, andaban con el duro. Jesús para el arriendo, Jesús para la comida, Jesús que me la están montando por allá, Jesús haz que llueva fuego y saque y elimine a todas estas suegras. Ahí sí. Jesús que mire que es que necesitamos pan, Jesús que mande a sacar a esos demonios. Claro, estaban con el propio y estaban felices. Claro, yo estoy con el poderoso, a mí ¿quién? Y estamos en el centro de los apóstoles, en la rosca. ¿Cuál es el problema de la rosca? No está dentro de ella. Claro, no, que esos de allá no son. No, sí son, porque el que no está en contra está a favor. Entonces el Señor les decía: tengo que pasar por un bautizo. Ese bautizo es la crucifixión y la resurrección. Y cuando eso suceda, todo va a cambiar. Ahí es donde empieza el terror y empieza la terrible, porque ellos
físicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente se les destruye todo lo que ellos tenían pensado. Jesús les decía, mire, yo tengo que morir, tengo que resucitar. Ah, no, pero eso le entraba como uno y le salía por el otro. Así como en las predicaciones de Monseñor Andrés. Entra por uno y le sale por el otro. Y le decía, mire, me van a traicionar, mire, tengo que sacrificarme. No, al que sea me enfrento, ahí sale Pedro, y al que tenga que darle le damos y venga. Entonces le dice, al que hierro mata, a hierro muere. Pero ellos vivían en su fantasía, en su alegría. Claro, usted tenga a Jesús, el propio, usted que se va a preocupar, ¿no? Dígale a Jesús, Él me soluciona todo. Cuando vieron que lo cogieron, cuando ven que lo están enjuiciando, cuando ven que lo están golpeando, lo están latigando, cuando ven que está sufriendo, ahí sí se les hace difícil la cosa. Y ahí sí se les borró casi estilo malo. Ahí sí dijo, no, esta vaina ya no es conmigo. No, que yo te vi allá con el fulano. No, que usted lo... No, yo no lo conozco. Ese es un señor. Ese fue otro. Esos fueron otros que llegaron allá y estaban ahí con él. Entonces, ahí es cuando la humanidad empieza a cambiar. Lo más importante que Jesús vino a dar, aparte de sanar, de milagros de prosperidad, que fue el vino, los peces, los panes, de liberación, de exorcismo, de sanidad de enfermedades y de hablarnos del reino de los cielos, fue venir a dar su vida por nosotros, porque nosotros estamos perdidos, alejados de Dios completamente, porque nosotros los seres humanos quisimos alejarnos de Dios. Entonces Dios se encarna para que nosotros volvamos a estar con Él, su sacrificio. Y ahí es cuando la cuestión empieza a cambiar. Y ahí es cuando Él nos habla de que ya cuando se dé el tiempo, las cosas no van a ser iguales. Y que van a empezar desde la misma familia a ver sus propios enemigos, sus propios contrarios por seguir a Cristo. Lo vemos en ese entonces. ¿Cómo era en ese entonces? El cristianismo se fue extendiendo como una plaga en todos los sectores, a todas las personas, porque el mensaje era tan cautivador y era tan secreto, y todo lo que es secreto nos llama la atención. No, mire que están guardando, están haciendo oración. No, mire que es que se están comiendo, que los llamaban caníbales, se comen el cuerpo de Cristo, imagínense. ¿Cómo será eso? No, y que el otro que lo cogieron y no le importó y que lo mataran ahí al frente, y yo doy mi vida por Jesús. ¿Qué es eso? No, eso es una secta, no, eso es un complot, no, eso es terrible. Quiero saber. Y cuando empezaban a interactuar, cuando empezaban a entrar en esos círculos secretos, digámoslo así, porque a veces sí se podía hablar, y había tiempos donde se podía hablar, pero otros tiempos donde era tan secreto y tan complicado que donde usted lo reconocieran o lo asociaran al cristianismo, lo crucificaban, lo decapitaban, le prendían fuego, ¿sí? Habían cosas atroces, porque para el Imperio Romano el único Dios era el emperador. Ellos no creían en un solo Dios, ellos creían en muchísimos, y el emperador era como el Jesús de ellos, era la vida, la parte de representación física del poder del romano, del Imperio Romano y de Dios. Entonces no podían tener otro, si se apoderaban de los judíos, no podía haber otro rey judío. Entonces eso era como una blasfemia para ellos. Entonces, ¿qué usaban? La represión, el miedo. Cogían y empalaban, destrozaban a una persona, la crucificaban o la quemaban viva. ¿Para qué? O lo echaban a los leones. ¿Para qué? Para que la gente tuviera pánico, terror de seguir ese nuevo camino, porque en ese tiempo lo llamaban el nuevo camino. Después vino años y, no, es que es Cristo, es Jesús, es el crucificado, es Cristo, en griego, entonces Cristos, entonces llamémoslos cristianos. Pero el primero fue los nazarenos, porque Jesús era de Nazaret, o el nuevo camino. Y entonces pensaron de que esa plaga del cristianismo, del nuevo mensaje, de lo que hacían los apóstoles y los seguidores, se iba a apagar. Al contrario, los rebeldes, los que sufrían, los que vivían dificultades difíciles, tomaban ese mensaje de alabanza, ese mensaje de positivismo, ese mensaje de vida eterna en Jesucristo,
de esperanza y lo tomaban propio. ¿Y qué sucedía? Que muchas casas, los padres, los hermanos, no estaban de acuerdo. Es que mi hija se volvió cristiana, se supo. Llegó un momento y se estalló la olla. Es que esta es cristiana. Muchos padres iban, muchos hermanos iban y le decían a los centuriones: mire, mi hija, mi hermana, mi sobrina es cristiano, se reúne con esa gente, porque los veían como lo peor, como caníbales, los veían como insurgentes, los veían como traicionando al Imperio Romano, como los judíos lo veían como una blasfemia también que iba contra Dios, porque no aceptaban y no aceptan en este día que Jesús es el Salvador, y les hacían cosas terribles. En habitaciones los llenaban de arena hasta que se ahogaran, o los metían vivos en paredes, llenaban todo eso de cemento y de ladrillo y ahí los dejaban. Pero entre más los perseguían, entre más se lo echaban a los leones, entre más los desafiaban, crecía más el cristianismo. Por eso el Señor les decía, y le dice en su palabra: donde esté en su casa 2 o 3 o 4, se van a ir en contra del uno y del otro, del Padre, del Hijo al Padre. ¿Qué nos habla en el día de hoy, en el día moderno? Cuando nosotros seguimos un camino, el camino de Dios no es fácil. Hay dificultades, cometemos errores, tenemos pecados, imperfecciones, porque estamos en un proceso en este mundo de perfeccionarnos y de cambiar. Y Dios nos da la mano, y Dios nos da la mano, y Dios nos da la mano, y nos saca adelante. Pero siempre vamos a encontrar personas que van a estar en contra de nosotros. Digámoslo así, que sienten esa energía espiritual, ese camino de Dios, y nos quieren meter en el pecado, en el vicio, nos tienen envidia, nos quieren hacer daño. Lo vemos más físicamente en la brujería, lo vemos más físicamente en el robo, en el atraco, en la estafa, en muchas cosas que la sociedad va llevando. Y vemos que en nuestra propia casa muchas veces no es lo ideal. Hay familias que son muy unidas y maravillosas, pero en el 95% de nosotros los colombianos no es así. Nos falta el tío, el hermano, el vecino, el amigo que nos tenga envidia o no esté de acuerdo a nuestro pensar, o nos quiera hacer daño, o quiera alguna ventaja en nosotros, porque así somos los seres humanos. Y está haciendo un análisis psicológico y profundo nuestro Señor Jesucristo cuando le dice eso a los apóstoles. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser Dios, el Espíritu Santo nos va dando una conciencia de que no nos debemos dejar torcer, aunque cometemos errores, pero sabemos que tenemos límites. Y hasta esos límites tenemos que respetarlos y no podemos pasar de ahí. Y cuando nosotros no aceptamos ciertos límites de los demás, o permisión, o les apoyamos en sus cosas, nos volvemos enemigos. No, que es que este se volvió amargado, no, es que este ya no toma, es que este ya no va a tal fiesta, es que este no me deja hacer tal chanchullo, es que este no me deja hacerle la cosa que quiero hacerle al otro. Entonces, no está conmigo, entonces se vuelve el enemigo. Y eso pasa mucho, queridos hermanos, porque Dios nos va cambiando y el Espíritu Santo nos va llevando a ser diferentes. San Pablo dice: el que peque, que ya no peque, que el que no trabaje, que empiece el ladrón, que deje de ser ladrón y que empiece a trabajar y se gane con su sudor el pan de cada día. Que el que hace daño lo deje de hacer y se convierta en los caminos del Señor. Estamos viendo a un Dios radical que quiere cambios y que nos va haciendo cambiar. Si nosotros queremos las bendiciones de progreso, de prosperidad, de salud, de liberación, de abundancia, sentimentales, familiares, tenemos que empezar a hacer cambios para que Él se manifieste en nosotros. Y esos cambios a mucha gente no le va a gustar. Eso no quiere decir que vamos a ser fanáticos y vamos a cargar la Biblia acá que se sude, que eso sí, se la abre y se desmaya. Ese es un golpe de ala, pero tremendo. Y que a todo el mundo, no, ese es el diablo, ese es Satanás, y que el pecado, no, todo tiene un límite y hay que saberlo llevar. Pero cuando hay corrupción, cuando hay maldad, cuando hay daño hacia los demás, nosotros no podemos estar ahí. Nosotros no cabemos en eso, porque Dios, y estamos viendo que por Él nosotros tenemos que ser radicales.
respetando las personas y su ideología, su sexualidad, su forma de vida, pero nosotros no debemos de estar de acuerdo en esas cosas. Dios ama al pecador, mas no el pecado. Él recibe a toda la gente, pero ¿qué les decía? Cuando los sanaba o los liberaba, vete y no peques más. No le decía, bueno, ya lo sané, vuelva a hacerlo, vuelva ya, revuélquese en el pecado, revuélquese en el mundo, siga papito, siga, dele. No, él decía, vete y no peques más. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Sabemos, somos imperfectos, cometemos errores. El enemigo busca, como sea, un amigo, una amiga, pasar por un sitio, alguna parte, torcernos, porque esa es la misión del enemigo. Que nos alejemos de Dios, que pequemos, que nosotros nos vayamos rechazando ese camino que Dios nos ha dado. Que ese es un camino de muerte, soledad, tristeza, miseria, abandono. Porque el único camino, verdad y vida es Dios, es Jesucristo. Y Él nos da un camino que es difícil, es complicado, pero que se puede llevar y nos va a llevar al reino de los cielos. Y en eso Dios es radical. Por eso empezaba diciéndoles en los evangelios, en lo que Dios nos habla. Jesús habla del buen pastor, habla del hijo pródigo, pero aquí está siendo radical. Aquí nos está diciendo, por mi causa, por mi vida, por seguirme, va a haber dificultades, va a haber gente que no va a estar de acuerdo, va a haber gente que le va a decir no haga esto, no haga lo otro, va a pelear. Es más, cuando hay en una casa, en la familia, que hay una persona que está bajo espiritualmente, usted hace alguna oración, hace algo espiritual y empiezan los choques por cualquier cosa. Me miró, no hizo, dejó de hacer, hizo más, hizo por qué, porque son fuerzas que luchan. En el trabajo no llega positivo y vamos a trabajar y vamos a sacar adelante ese trabajo y lo vamos a hacer súper bien. No falta el jefe, no falta el compañero que, bueno, sé por qué está tan feliz. Porque quiere hacer el trabajo completo. ¿Sí? Venga, hagámoslo mal. ¿Para qué lo vamos a hacer bien? No, porque Dios me ve. No, pero es que a mí no me interesa eso. Entonces, o se viene conmigo, camine que le voy a conocer. Tengo unas amigas, tengo unos amigos, tengo un sitio, pero mejor. Y ahí entra el pecado, y entra la tentación, y entra, venga, róbese. Ahí nadie se da cuenta, saque y eso que se va a dar cuenta. Pero el que todo lo ve, sí lo ve. Entonces nosotros tenemos que andar en ese camino derechito para que el Señor nos bendiga y nos dé sus bendiciones. Pidámosle al Señor que a través de esta Eucaristía el Señor nos bendiga y derrame su bendición. Amén. Amén.